Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo en este día, y bendito sea su nombre en medio de todas las cosas que suceden, pero nosotros mantenemos el gozo del Señor para darle gloria a Él y alabanza. Esta mañana, antes de meditar en las Sagradas Escrituras, queremos poner delante de nuestro Señor Jesucristo toda petición que se haga conforme a la grandeza de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. También queremos poner delante del Señor, especialmente en este día, a todos los niños en todo el mundo, para que sea el Señor el que les guarde, porque no podemos acudir a nadie más, y que sea Él el que les guarde de las influencias de maldad, que sea Él el que les guarde de todo, como dice la Escritura, de toda alimaña que quiera atacarlos a ellos. Señor, guarda a estos niños. Y ponemos delante del Señor a Camilita, ahí en la colonia Laico. Delante del Señor ponemos a Luisa Emilia Ponce. Delante del Señor ponemos a Bonnie Cecia Manzano, para que el Señor no aparte su mano de sobre ellos y su mirada. Pero también le pedimos por nosotros, los que estamos aquí meditando en las Escrituras, para que nada ni nadie nos impida hablar de esta palabra, ni de nosotros mismos siquiera venga, Señor, nada que entorpezca el dar tu palabra de verdad. Así, esta mañana estaremos leyendo en la primera carta de los Corintios, a los Corintios, en el capítulo 2, la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendita sea su palabra y alabado sea su nombre, porque el apóstol Pablo era un hombre que había estudiado bastante. Estudió a los pies de Gamaliel la palabra de Dios. Estudió entre los romanos, porque ningún ciudadano romano dejaba de tener estudio. Era también miembro del pueblo de Israel, por cuanto era de la tribu de Benjamín, militar de profesión humana. Es decir, Pablo tenía de dónde aportar por sí mismo palabras. Pero Pablo nos demuestra acá cómo debemos apartarnos de todo aquello. No que tú y yo no podamos estudiar, no entendamos mal esta palabra. Estudia. Pero si queremos hablar de la palabra de Dios, no debemos mezclarla con nada más. Por eso el Señor habla a través de Pablo diciendo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra. Y es que la altivez de palabra podemos traducirla de varias formas, pero una de ellas es cuando nosotros, aquel que estudia leyes o economía, puede venir con todas esas palabras que le enseñaron en la universidad, pero el que no ha estudiado eso, ¿de qué le sirve?
no entenderá. De manera que Pablo no viene con altivez de palabra o de sabiduría a anunciar el testimonio de Cristo, o de sabiduría. Y es aquí donde muchos empiezan a razonar que está hablando de la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría que le es dada al hombre, pero es limitada. Pero la sabiduría que viene de Dios es ilimitada y solo para el conocimiento de aquellos que le buscamos a Él. Por eso el apóstol está diciendo, oh de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque acerca de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos complicarnos la vida con palabras rebuscadas, ni conceptos, ni estudios altos, sino buscar de nuestro Señor Jesucristo y Él revelará, como lo estaba haciendo con aquellos que iban para Emaús. Ellos iban conversando, pero cuando se dieron cuenta que Jesús había estado con ellos humanamente, hasta entonces dijeron, por eso traíamos aquel gozo entre nosotros, porque el Señor, cuando te da la palabra de Él, te pone gozo, te pone alegría en tu corazón. Y esa es señal de lo que nosotros estamos recibiendo, la verdad de Dios. ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas cosas hay que nosotros las entendemos por el concepto humano y no por el concepto de Dios? ¿Cuántas veces llamamos maestro al que no es llamado por Dios? Porque hay dos clases de maestro: el maestro hecho por los hombres y el maestro llamado por Dios. Y esta es una diferencia tremenda, porque tenemos el ejemplo de Nicodemo, maestro de maestros, y sin embargo Jesús le pregunta, ¿cómo es que tú, siendo maestro, no entiendes lo que te estoy diciendo? Todo esto es bien importante para nuestras vidas. Todo esto es importante para que nosotros entendamos. Todo esto es importante no solo para entender, sino para hacer conforme a la voluntad de nuestro Señor. Muchos estudios se hacen para que le sigan otros, pero lo que es el escudriñar las Sagradas Escrituras es para que le sigan a Cristo, no para que nos sigan a los hombres. Debemos aprender y entender nosotros la sencillez y grandeza a la vez de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros. No me propuse saber algo entre vosotros. Es decir, no me propuse que ustedes pensaran que yo sé algo. No me lo he propuesto, sino a Jesucristo, a este crucificado. Es decir, Jesús, el que vino a este mundo por pobres, por ricos, por altos, por bajos, por morenos, por amarillos. Por todo vino. De manera que el testimonio que trae, o lo que se propone Pablo, es dar testimonio de Jesucristo, de esa vida de Jesucristo, esa base que ya está puesta, esa piedra de ángulo que ya está puesta también, Jesucristo, porque el máximo ejemplo para nosotros es Jesús. Abraham no es nuestro ejemplo. Abraham tuvo debilidades, pero podemos tomar el ejemplo de Jesús en él, que es diferente. Moisés se enojó, mostró que es imperfecto como humano, pero debemos buscar el ejemplo que Cristo puso en su vida, siendo manso en su mayoría. Por eso dice el apóstol, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque después de la crucifixión viene que lo dejan en un sepulcro, pero al tercer día resucita. Es el único líder que tenemos que ha resucitado. Ningún otro ha resucitado.
Lo digo no por ofensa, sino para que tú y yo meditemos sobre estas cosas, para que veamos por qué el Señor es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. De manera que nosotros vamos buscando el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos buscando que Él sea el que nos dé la palabra a través de lo que Él ha hecho, hizo y fue y es en esta tierra. El número 3 dice: y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temblor y temor. Pablo les está dando una muestra de por qué él viene sin palabras rebuscadas. Algunos se dan un poco el lujo, el orgullo de introducir palabras que la iglesia ni entiende ni las quiere, porque la iglesia de Dios no está animándonos a que le hablemos con palabras rebuscadas, sino nos anima a que compartamos el pan del cielo, a que compartamos el gozo de nuestro Señor, a que nos señalemos nuestros errores para poder rectificar y ser mejores. Por eso dice: estuve con ustedes con flaqueza, con mucho temor y mucho temblor. ¿Y por qué razón es esto? Si nosotros venimos aquí a esta radio, que espero Dios les bendiga grandemente, no venimos con ninguna intención egoísta. Y además venimos meditando en el Señor, que podamos hablar conforme a su palabra, conforme a su verdad, que no cometamos un error nosotros, no que no moleste a la llaga que tienen algunos en su corazón, sino que no hablemos más allá ni menos de lo que el Señor ha hablado. Por eso dice: estuve con vosotros con flaqueza, con mucho temor y temblor. Porque nadie que se pare delante del pueblo de Dios se va a parar pensando que Él es fuerte, pensando que tiene seguridad en lo que habla. La seguridad que la dé el Señor, más el temblor entra en nuestro corazón, porque de esa manera le demostramos al Señor que tenemos temor a Él y que queremos hacer la voluntad de Él. Y entonces Él se apiade de nosotros y ponga palabra de verdad. Dice el número 4, el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mire qué hermoso. Una cosa es la palabra de ciencia que Dios trae, y otra cosa es que nosotros con la ciencia humana queramos adular a un pueblo. La palabra de Dios y la predicación no fue con palabras persuasivas. Pablo en este capítulo nos está hablando fuerte a aquellos que de alguna manera compartimos esta palabra. Porque muchas veces, y ahora con mucha frecuencia, nos levantamos como profesionales de la Biblia y no como siervos de Dios. Y esta es una diferencia grande, tremenda. Porque el apóstol Pedro, cuando en aquel día del Pentecostés se paró, no estudió lo que iba a hablar, sino que el Espíritu de Dios le puso una predicación excelente, de manera que ahora muchos la estudian. Pídale al Señor Jesucristo, pídale al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle al Señor Jesucristo que Él ponga la palabra, y entonces saldrá esa palabra viva, esa palabra de poder, esa palabra que otros querrán estudiarla, pero no entenderán una vez más que todo lo que de Dios se hable tiene que ser dado por Él. Y no estoy hablando en contra del que estudia, que Dios le bendiga. Pero no crea que por estudiar sabemos.
Por eso el apóstol Pablo, repito aquí el versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oiga bien, oigamos bien, de humana sabiduría. No fue con eso, mas fue con demostración del Espíritu y de poder. Es aquí esta palabra de poder. Y muchos creen que poder es que porque se hacen sanidades humanas. Eso también es consecuencia de la palabra de poder, pero la palabra de poder llega a mi corazón, llega a tu corazón. Y aunque nosotros nos neguemos al Señor, pero la palabra ha llegado y tú y yo sabemos que es verdad lo que ha venido de parte de Dios. Esa es la demostración de poder. Número 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Mire qué hermoso y qué precioso. Pablo es a través del Señor, por medio de su Espíritu Santo, muy claro, muy claro. No necesitamos andar razonando esta palabra en este momento. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre. De hombre. Oigamos bien. Es que es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que si te hace falta, pídela. No te está diciendo que vayas a la universidad. Pídela. Él te la dará en abundancia. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Señor. Y esta es la fe fundada en el poder y en el Espíritu de Dios que nos lleva a la contemplación de ese ser tan maravilloso, hermoso, bello, compasivo para con nosotros, Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A este Jesús es el que tú necesitas y que yo necesito. A este Jesús que no te anda buscando que hagas más allá de lo que humanamente puedes. Mi palabra, repito, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana. ¿Qué más quiero estar yo pensando? ¿Qué más quiero razonar? Si la fe aquí lo está diciendo para que no esté fundada, yo estoy repitiendo, en sabiduría humana, más esté fundada en el poder de Dios, es decir, en el Espíritu de Dios. Nuestra fe debe estar fundada en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. No debemos estar en fe porque aquel sabe o porque el otro no sabe. Nuestra fe debe estar fundada en el Espíritu de Dios y en aquel que es el autor y consumador de la fe, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria, a Él sea toda honra, a Él sea toda alabanza. Porque todo lo que se hace contrario a lo que estamos leyendo necesariamente será para gloria de hombres. Y nosotros no estamos para dar gloria al hombre, sino a Jesús, el único que murió en la cruz por toda la humanidad, y no solo por lo de aquellos tiempos, sino por los demás antes de que Él viniera, y por nosotros en este tiempo. Porque el humano, la misma Escritura también dice que el humano puede morir por uno, pero no por todos. Y cuando dice por uno, ni por los que murieron antes, ni por los que estamos viviendo ahora. Mas Jesús vino a pagar el precio para que tuviéramos libertad de elegirlo a Él, tanto aquellos que vivieron en el tiempo histórico de la ley, como aquellos que vivieron en el tiempo que Él vino a la tierra, y como nosotros que estamos ahora en este tiempo también en la tierra. Es decir, abarca todo porque Él es todo en todo. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Por eso la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en Jesús. No está hablando de millones de años. Los años son tiempo del hombre, mas Jesús es eterno. Por eso es que en Él fue creado todo. Y allá en Colosenses nos dice también,
porque todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Es decir, nosotros estamos ahora conscientes de lo que el apóstol Pablo nos está hablando, no sabidurías humanas, no palabras persuasivas aprendidas por cada uno, sino por esta palabra que tiene aquí, que tenemos enfrente, que está en lo que llamamos las Sagradas Escrituras, y son sagradas porque de Dios vienen. Para que la fe que tenemos no está puesta ni siquiera en la letra, sino en aquel que inspiró esta letra. Para que nuestra fe esté fundada en lo que no vemos, porque a Jesús no lo vemos, porque Él es Espíritu y Él no tiene principio ni fin. Su cuerpo, el que Él usó en esta tierra, sí tuvo alguien que lo albergó en su vientre, pero no a Jesús, porque Jesús es el principio de todo. El número 6 dice: empero hablamos sabiduría entre perfectos. Mire lo que dice el Señor en esta palabra: entre perfectos. ¿Acaso somos perfectos nosotros? No, de ninguna manera. Si Pablo nos dice perfectos a los que creemos en Cristo, es nada más porque el perfecto Jesús está en nuestra vida. Por eso nos llama de esa manera. Pero nosotros sabemos que humanamente nosotros, como individuos, no somos perfectos. Empero hablamos sabiduría entre perfectos. Es decir, ¿estaremos hablando esas palabras persuasivas? No, no se refiere a eso. Y hablamos sabiduría también, dice. Pero aquí está la explicación: no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Una vez más Pablo está aclarando: no de estudios, no de los príncipes del estudio, es decir, científicos, profesionales, no de ellos, porque eso se deshace. Y un ejemplo lo tenemos, la Biblia. El hombre ha querido hacer revisiones, pero la Biblia no necesita revisiones, mas los libros de los profesionales necesitan ser revisados cada 6 meses o cada año, porque en 6 meses a un año se dan cuenta que hay alguna mentira ahí. Se dan cuenta que hay algo que hablaron de más o de menos. Pero las Sagradas Escrituras no te hablan de más ni de menos, te hablan la verdad, nos hablan la verdad, esa verdad en la que nosotros debemos caminar por siempre, esa verdad que nos lleva a la vida eterna, que no puede ser explicada por el conocimiento humano. Y dice también, porque éstas se deshacen, ya pusimos el ejemplo. Y la ciencia que estudiaron los mayas, ¿a dónde quedó? Pocos vestigios hay de ellos. Y la ciencia de los egipcios, ¿dónde quedó? Poco queda de ellos también. Por esta razón, lo único que permanece hasta el último día, dice hasta que se cumpla la última tilde, es la palabra de Dios. Y esta Sagrada Escritura ha querido ser borrada de la faz de la tierra, pero cuanto más quieren borrarla, más libros hay que se editan para que el mundo no tenga excusa de que no escuchó, que no leyó, que no oyó de nuestro Señor Jesucristo, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de esa salvación tan grande que no debe ser despreciada por nadie. Pero el número 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y por qué nuestra gloria? Porque solo los que venimos a Cristo empezamos a ver claramente esta verdad, acerca de la cual meditamos en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque cuando dice oculta no está hablando de ocultismo, no está hablando que no quiere que nadie la vea, está hablando que es oculta porque cuando el hombre confía en sí mismo, él mismo se oculta la verdad de Dios. Por eso tenemos libre albedrío de parte de Él
para que creyendo en Jesucristo ahora se nos revele toda la palabra de Dios que Él quiere que conozcamos. Bendito sea su nombre y alabado sea su nombre. Acepta al Señor Jesucristo ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo, clama al Señor y dile: Señor, aquí está esta vida que tú me has prestado. Yo te la vuelvo a poner en tus manos para que seas tú el que la guíe. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Señor, soberano Señor, poderoso Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, y te alabamos y bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor, porque tu nombre es santo, santo y santo, porque tu nombre es de verdad, porque tu nombre es nombre de poder, porque tú eres todo en todo, Señor. Por eso te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración, Señor. Y que tú, Señor, veas en cada corazón, en cada vida, las necesidades que hay. Y tú proveas, Señor, según tu grande y maravillosa misericordia. Amén, Señor.